La web profunda. ¿Qué es la web profunda? Ay, no, Cristian, no. La Deep Web. La Deep página web Ay. que los motores de búsqueda no pueden identificar. Sí. La van a usar en DGI para perseguir a los evasores. Hay gente como con cierto pánico ahora cuando se habla de la persecución de la evasión y de la concentración del gobierno en la evasión. Y esto se habla mucho, se dice, bueno, que persigan la evasión. Abinader y el PRM decían que solo con perseguir la evasión bastaba. Ahora PLD y Fuerza del Pueblo dicen que no hay que hacer reformas, solo basta con hacer un correcto uso de los fondos públicos y perseguir la evasión. O sea, justo lo contrario de lo que decía. Sí, lo mismo el que está en la oposición, dice que por cierto los PLDistas hoy no, se publica hoy, fueron al almuerzo del Caribe, le dicen que hay que hacer una reforma y que están dispuestos al diálogo. Y uno recuerda aquí cuando Abinader convocó al candidato presidencial, pasado candidato presidencial, Abel Martínez. Bueno, Abel Martínez quiso pasar de listo y hacer algo en el local del PLD y le dijeron que no, lo sacaron de allí. Pero había un planteamiento que los partidos, claro, lo vieron como una actitud del presidente Abinader de comprometerlo en una reforma económica que siempre son impopulares, que siempre traen rechazo. Ahora estamos en una situación que el gobierno dice que va a hacer lo que le reclaman en el sentido de perseguir la evasión. Recordemos que a Andy Daguarre, que conoce a mucha gente, uno no tiene que estar de acuerdo en desacuerdo con él, pero conoce a mucha gente. Dice que la propuesta de reforma fue hecha por elementos metidos en el gobierno que participan de la evasión. Esto fue en favor de la evasión. ¿A quién fue que se lo dijo? Entonces, el gobierno dice que va contra la evasión. Yo entiendo que no hay por qué tener preocupación en sectores empresariales y políticos. ¿En la ley? Entiendo que no debe haber preocupación, pero algunos tonos, uno siente algunos tonos de preocupación en gente del tejido productivo, bien políticos, que no sé si estarían relacionados, vinculados a esos sectores. Pero yo creo que es interesante, porque cuando hablamos de que con la mitad de lo que se va por ITEVIS, lo que se queda por ahí en los caminos por ITEVIS, tendríamos el dinero de lo que se perseguía con la reforma. Entonces tiene que ser bienvenida, ¿no? Bienvenida la persecución de la evasión y la web profunda y la otra, la oscura, todas esas cosas que se puedan utilizar. No sé a quién oí hablando de un país del norte de Europa, de que están utilizando inteligencia artificial y que está dando muy buenos resultados en la persecución de la evasión, de los evasores. En este caso, en el caso de nosotros, sería de tanto de ITEVIS como de declaración jurada de patrimonio y personal, y de las empresas. Entonces, yo creo que sí, que eso es bueno y no hay por qué rasgarse las vestiduras. El gobierno tiene un reto de buscar recursos, de garantizar crecimiento, de evitar que por el otro lado pueda aumentar la deuda externa con lo que estamos pagando de intereses de deuda, que se está acercando al dinero a casi al 4% de la educación. Eso es terrible. Cristian, en Australia, el dato lo dio Juan Ariel, que utilizando inteligencia artificial han podido identificar fraudes por más de 2.500 millones de dólares en un solo año. Imagínense. Entonces no me equivoqué, no es norte de Europa, es Australia, un poquito más. Es lo mismo, como decía. Pero qué bueno. Entonces,
utilizar todos los instrumentos de la tecnología para la persecución de la evasión. Y eso es bueno. Y la gente que reclama sacrificios, y la verdad que a los gobiernos hay que insistirle en el uso racional de recursos. Eso tiene que ser permanente. Y el sacrificio, y espérese, allí hay 10 pesos, porque algo que refería Pablo hace unos días, a veces uno le hace un planteamiento a un gobierno y dice, pero lo que pasa es que esos son 32 pesos y estamos buscando 100,000. Sí, pero son 32, allí hay 64 y por el otro lado 132 y se va sumando. Ya nada más se necesitan 120.500 millones, porque ya tenemos aparte los 1.500 de los partidos que vamos a modificar y vamos a dejar que sean los partidos que, como las iglesias, los feligreses lo mantengan. O sea que ya no hay que hablar de 122.000, sino 120.500. Gracias. Muchas gracias. Bueno, pero no, los partidos son casi 6.000 millones, no son 1.500. 1.500. Sí, salió. 1.500. 1.500 ahora. Sí. Revíselo. Déjame revisar. Revíselo. Un 1%. Revíselo. Que con el 1 billón y pico da mucho más. Bueno, entonces es un tema interesante, complejo, económico, pero sobre todo político, y que necesariamente está vinculado al 28, y no a los locos, sino al proceso electoral venidero. Y esto ala a todos los partidos. En el de gobierno el presidente no va, pero hay muchos aspirantes, en el caso de la oposición, en que hay un líder puntero, que es Fernández. Entonces, vamos a seguir planteando las posturas, pero acá hay un cambio, no sé, hay gente que ha metido la reversa, porque el presidente Abinader sorprendió a muchos en el sentido de retirarla. Incluso sectores estaban planteando el retiro, ahora uno lo nota como que no, espérese, como que no debió ser. Y ahora hay que echar adelante con esto. Y lo he dicho acá desde el primer momento en que después del retiro no hay un ambiente para... que se habla de diálogo, pero no hay un ambiente propicio para hacer esas interacciones. Porque además, hay gente hablando de diálogo, pero se centra simplemente en la reducción del gasto del gobierno y lo relativo a perseguir la evasión. Entonces, una reforma tiene que tener esos elementos, pero no solamente eso. Siempre las reformas, aunque sean pacto fiscal y no sean tributarios, tienen que tener ajustes en lo relativo a la parte fiscal, a la parte de gravar. Se bajan, se suben, en fin, pero siempre duelen las reformas. Entonces ese es el punto en que nos encontramos, mientras el PLD está metido en su Congreso, en la elección de autoridades. Danilo Medina Arias inscribió su candidatura, Sí. aunque usted no lo crea. Ya no me sorprende. O sea, no que lo inscribieron, lo reclamaron, él se inscribió con su cara, bla, bla, bla. Nada. Dijo que se iba, que no quería. Charlie Mariotti también anunció, pero ya no se podía devolver Mariotti. Y Domínguez Brito lo va a enfrentar en la presidencia. Perfecto. Domínguez Brito perdió mucho en este proceso interno. Incluso nosotros le criticábamos en su momento que él trataba de, como comillas, de portarse bien con Danilo, para que Danilo, como grupo dominante, le avalara, le apoyara posteriormente. Y dijimos en las elecciones de aquella con el Penco que él, Melanio, 2 o 3, se pusieron en los hombros
al exministro de Obras Públicas, porque la dirección no apareció. Entonces Domínguez Brito, que le hicieron un lío con unas encuestas, de esas que se manejan. Se maquilla. Le hicieron el lío a él, después a Margarita le tocó, entonces ellos entendieron que se portaban bien con Danilo, Danilo iba luego a dejarlos pasar, y no. Danilo tiene una formación muy facciosa de su formación juvenil en las líderes estudiantiles, y luego parte muy facciosa del grupo, que no es de mi grupo y del primer núcleo de mi grupo. Eso, con ese no hay posibilidad ninguna, nunca, eso para siempre. Entonces ahí falló Domínguez Brito, y gran parte de ese brillo importante se le veía como, bueno, con este sí, aunque el PLD tenga una parte dañada, con Domínguez Brito sí puede funcionar, y con otros hay mucha gente buena, pero eso le hizo mucho daño y ha bajado mucho. Bajó a 117 mil millones nada más necesitamos. Como dijiste, son 5.100 millones. O sea, estamos avanzando. Ahí hay 5.000. Estamos en 17. Con 5.000 sobra mucho dinero. ¿5.000 cuánto? 5.100. 100. Formales. Con los 100, con ese rabito, yo creo que se puede hacer la carretera de Pescado Bobo y Baja Boniquito, ¿verdad? Claro que sí. Puerto Plata. Prometida y olvidada. Son 7 kilómetros, prometida y olvidada. Pescado Bobo, diablo. Y Baja Boniquito. Pero es un grito. Hasta por demagogia. Oye, si yo fuera gobierno, hasta por demagogia hiciera la bendita carretera. Para relato, para storytelling. Sí, ¿cómo que se llama? Pecabobo. Pecabobo y Baja Boniquito. De hecho, tú puedes escribir incluso cuentos infantiles con ese título. De todo. A todos los ministros. Para el progreso. A una mujer que no te quiera, tú eres el pescado bobo de mi vida, porque yo he tratado de ocuparte y no me dejas. El pescado bobo. Y baja pecado. Pecado. Es bajo Boniquito. Pecado bobo. Eso como 12 kilómetros de la bendita carretera de Ocoa. ¿Tú no te acuerdas? Yo decía, hasta por demagogia, hagan los partidos 12 kilómetros. Entonces, sí, si se ahorran 32 pesos aquí, se pueden hacer cosas con esos ahorros. Porque hay obras por ahí de 5 millones y hay cosas de 3 millones. Entonces no me diga que, no, nada más son 4.000 millones. Sí, oye, qué desprecio al dinero, te dicen. Entonces son nada más 4.000 millones. Eso se resuelve. Necesitamos 110. 4.000 millones, por Dios. Eso era el presupuesto hace unos años. Sí, señor. Entonces, sí, hay que producir esos ahorros donde quiera que pueda haber dinero. Pero bueno, entonces en el PLD, uno, por todo lo que ha ocurrido ahora, Danilo quedará y saldrá secretario general el que Danilo apoye. No sé a quién está apoyando, no sé mucho de las interioridades actualmente del PLD, pero hay buenos candidatos. José Dantes es buen candidato, Pujol, buen candidato. Ahí está el ex senador Elías Piña, Iván Lorenzo. No, pero parece yo me queda uno. Yo creo que Dantes está en más la Luis de León, el otro. Y Pujol son como más en la línea de Danilo. Porque entonces, tiene que poner uno ahí que eso es como un vice que él debe sentirse cómodo. Entonces, Danilo pondrá, y por ese camino yo creo que el PLD le costará mucho más y el relanzamiento, por lo que he repetido aquí muchas veces. Con él se dividió, con él perdieron el poder, con él se quedaron sin senadores, con él se quedaron con pocos diputados, con él han partido dirigentes muy importantes, Julio César Valentín, Amarante Baré, que lo votaron porque simplemente dijo: mire qué bueno, le aceptamos que usted diga que se va de la presidencia. O sea, Danilo promete que no va a quedarse en la presidencia. Y Amarante lo que hace es saludar eso. Y lo votaron. ¿Y de qué manera lo votaron? Porque duele, como él dijo aquí, que sea de forma deshonrosa. Y de por vida.
Y de por vida. Le dieron muchísimas cosas. Entonces, el futuro del PLD en los próximos años, no le veo muchas posibilidades porque este señor insiste en quedarse y en ser y tener esa actitud, repito, facciosa, de grupo, cerrado. Y así es muy poco lo que pueda haber. Y hay mucha gente buena, tratando, mirando qué hacer, pero algunos todavía no se atreven ni siquiera, no a enfrentar a Danilo, ni siquiera a tener una opinión disidente que se conozca públicamente, y siguen agachados. Parece como en las dictaduras, que después salen todas las voces diciendo que era una barbaridad, y bueno, se ha reducido al PLD, que alguna gente dice que podría seguir el camino del PRD de Miguel Vargas, que se ha vuelto una cosa, está deshilachado totalmente. Bueno, Cristian, el PLD perdió con un 10% en ¿hace cuánto? Hace 3-4 meses. Y lo que ha ocurrido en los 3-4 meses no indica bajo ningún concepto que se ha mantenido ni igual ni ha crecido. Estamos hablando de que hoy, si tú mides, fácilmente te sorprende con un PLD con un 5 o 6%. Y eso, ante esa maquinaria invencible hasta el 2020, que para sacarlo del poder, ya ustedes saben que unión de Maco con Cacata tuvo que darse. Tú dices, ¿qué pasó ahí? O sea, ¿cómo una estructura partidaria, ese monstruo terrible que era el PLD, puede verse hoy con un 6-7%? Es muy lamentable y tiene sus explicaciones. Claro. Aunque en el PLD hay la crítica que la gente que más sensata, que se opone a ciertas posiciones de Danilo, ha sido dubitativa y, como tú acabas de decir, ha jugado a veces un poco como a portarme bien y no ha sido coherente en a mí que me voten, pero este es mi planteamiento y sigo aquí, voy a mis reuniones, cumplo, porque con Amarante se tuvo el argumento de que fue, y recuerda que yo lo dije aquí, sí, que el único error fue el haberlo hecho fuera, porque se hizo como hacen los tráficos con uno, le aplicaron el reglamento. Ahora, lo que uno imaginaba de Amarante Baré, de Domínguez Brito, de las víctimas de las cosas de Danilo, es que tuviesen una posición frontal cumpliendo con todos los reglamentos. Yo estoy enfrentado a usted, pienso diferente a usted dentro del partido y sigo aquí. Aplásteme. Ahora, si tú no le des armas al enemigo contra ti, porque las va a utilizar. Entonces lo del PLD es muy lamentable. Es lamentable. Está en especial mi libro en cuenta. Y finalmente, la postura del canciller dominicano, República Dominicana en la ONU, denunciado por Haití. Y bueno, Haití, como decía en forma de titular al introducir, al saludar en el programa, bueno, Haití insiste en que República Dominicana es la causa de todos sus males, y a toda la gente que estaba ahí en ese lugar, que aún prometió, hicieron muchos discursos de llevar personas, de llevar militares. Nosotros decíamos ayer en Consorna, el último o el más reciente contingente que llegó a Haití, de tanta gente que ha hablado cosas, y de los que se supone deben ser aliados de Haití en el Caribe. Y llegó anteayer 6 militares, de parte de, ¿cómo se llama la isla de? Antigua. No, era Bahamas. Bahamas. 6. El dinero que Blinken prometió, no sabe si llegó, el adicional, y los otros países, Jamaica, donde está, Canadá ha dado un dinerito, y bueno, nada, pero el problema no son los que se comprometieron, y los que han invadido Haití, los que han desangrado Haití, y los que han llevado cólera a Haití. No, el problema somos nosotros. Somos los denunciados, y quiere que se abra la frontera. Pero cuando se dice que se detengan, si hay la posibilidad de declaratoria de hambruna oficialmente, si las bandas siguen muy activas, matando, enfrentando a los pocos militares que están allí, si se suspenden, claro que van a coger, para que no se van a tirar al mar. Entonces, como dice el canciller, sí sería abrir la puerta a todo el que pueda venir para este lado. Así no. Entonces, Haití vuelve lo que uno siempre ha dicho, políticos y élites empresariales, de
Esa actitud oportunista son los de al lado, y no se enfrenta a quienes se deban enfrentar. Eso es una tragedia. Esa es la otra tragedia. Vamos a comerciales. Día a día.